Hola a todos, el día de hoy toca leer la guía de práctica clínica de tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida, pero en la población adolescente. Vamos a leer la guía de referencia rápida. Como siempre, los algoritmos los revisamos al último para un mejor entendimiento del tema. Detección. Se recomienda que el médico general, familiar, pediatra o nutriólogo realice intencionadamente la antropometría en los adolescentes durante la consulta médica con el propósito de identificar a aquellos con obesidad mórbida que podrían ser candidatos a cirugía bariátrica. Por principio, se consideran candidatos a cirugía bariátrica a los adolescentes que presenten índice de masa corporal mayor o igual a 35 con una o más comorbilidades o índice de masa corporal mayor o igual a 40 con y sin comorbilidad o índice de masa corporal por arriba del percentil 99. Evaluación inicial. La evaluación inicial la realiza el profesional de la salud, médico, pediatra o cirujano, a que fue referido el paciente y que tiene como objetivo clasificar el caso e identificar las comorbilidades existentes, así como evaluar la participación de otras especialidades. Los profesionales en salud que deben evaluar al paciente con obesidad mórbida son médicos endocrinólogos, gastroenterólogos, nutriólogos, cardiólogos, neumólogos y cirujanos pediatras con formación en cirugía bariátrica o cirujano bariatra de adultos con asesoría pediátrica, así como personal en salud mental. En la fase de evaluación se recomienda que el caso del paciente candidato a cirugía bariátrica que presente en sesión conjunta con los servicios de anestesiología, cardiología, cirugía reconstructiva, endocrinología, gastroenterología, nutrición, psiquiatría y trabajo social con el propósito de seleccionar el manejo integral. Durante la exploración física se recomienda evaluar la madurez genital por medio de la clasificación de Tanner, tomando en cuenta el volumen testicular y mamario. El Tanner púbico está determinado por la raza. Valorar la edad ósea utilizando el método TW2, Greulich-Pyle o ambos. Realizar la densitometría inicial mineral ósea con el propósito de detectar oportunamente posibles complicaciones en el metabolismo óseo. Realizar evaluación del estado nutricional completo, evaluación antropométrica, bioquímica clínica y dietética. Para determinar sobrepeso y obesidad se calcula el índice de masa corporal en niños y adolescentes. Las percentiles 85 y 95 de índice de masa corporal se usan para clasificar a los niños con sobrepeso y obesidad respectivamente. Una vez calculado el índice de masa corporal se debe ajustar de acuerdo a la edad y el sexo con base en las tablas de la OMS. Se recomienda usar las tablas de percentiles propuestas por la OMS emitidas en el 2007 para estimar el índice de masa corporal ajustado según edad y sexo del adolescente. Durante la evaluación inicial, se recomienda considerar el riesgo y beneficio de la cirugía bariátrica en los adolescentes cuyo índice de masa corporal sea inferior a 40, que presenten factores heredofamiliares de riesgo cardiovascular y depresión grave asociados a su fenotipo. Realizar la evaluación por lo menos 6 meses previos a la programación quirúrgica por el grupo interdisciplinario y continuar con vigilancia periódica por los servicios implicados en el manejo. Durante este periodo se indicará un programa formal de reducción de peso supervisado por el nutriólogo y el equipo multidisciplinario, y si se obtiene una reducción de peso adecuada se continúa con el programa y el manejo quirúrgico se suspende por el momento. Evaluación multidisciplinaria. Recomendación clave, endocrinología. Recomienda realizar los siguientes estudios como parte de la evaluación preoperatoria en el adolescente con obesidad. Glucosa plasmática en ayuno, carga oral de glucosa, en aquellos que presenten niveles séricos de glucosa en ayuno igual a mayoración en miligramos por decilitro, hemoglobina glucosilada, pruebas de función hepática, prueba de embarazo, perfil de lípidos y perfil tiroideo. En los pacientes que presenten irregularidades menstruales, datos de hiperandrogenismo e hirsutismo, se recomienda efectuar perfil hormonal ginecológico y androgénico, así como ultrasonografía pélvica. En adolescente diabético, candidato a cirugía bariátrica, las cifras de glucosa preoperatorias deben encontrarse preferentemente en los siguientes parámetros: hemoglobina glucosilada de 7 o menos, glucosa en ayunas de 110 miligramos por decilitro o menos y concentración de glucosa postprandial a las 2 horas de 140 miligramos por decilitro o menos durante el periodo de seguimiento previo a la intervención quirúrgica. En los adolescentes con diabetes mellitus de difícil control, consideramos que los parámetros que indican el estado de control de glucosa arriba mencionados pueden no estar dentro de los límites ahí marcados antes del procedimiento quirúrgico, ya que precisamente una de las indicaciones para realizarlo es que no se logra el control para el manejo convencional. En pacientes con síntomas de apnea obstructiva del sueño se sugiere solicitar polisomnografía. Se recomienda suspender la terapia estrogénica un mes antes del procedimiento quirúrgico como parte de las acciones para reducir el riesgo de fenómenos tromboembólicos. En el paciente diabético candidato a cirugía bariátrica se recomienda manejar y controlar su nivel de glucosa. Para el control del paciente diabético candidato a cirugía bariátrica se recomienda usar los lineamientos establecidos en la GPC correspondiente. En adolescente candidato a tratamiento quirúrgico se
recomienda vigilar el aspecto metabólico por un periodo de 6 meses antes de realizar la cirugía. Ante cualquier condición o enfermedad concomitante en el adolescente candidato a cirugía bariátrica, se recomienda dar siempre el tratamiento específico. Gastroenterología pediátrica. En pacientes con sospecha de enfermedad gastrointestinal o hepática, se recomienda investigar la presencia de cirrosis o hipertensión portal por medio de estudios de laboratorio clínico y gabinete con el propósito de identificar la causa y ofrecer tratamiento específico antes del procedimiento. Nutrición. Proporcionar al paciente, previo a la cirugía, una dieta adecuada y balanceada que le permita una pérdida de peso entre 5 y 10% de peso corporal. Con esto se reduce el tiempo de la cirugía y el riesgo quirúrgico. El equipo médico debe informar al paciente que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento individual a largo plazo. Es de vital importancia realizar la evaluación del estado nutricional completa, que incluye evaluación antropométrica a través de análisis de impedancia bioeléctrica, evaluación bioquímica con marcadores relacionados directamente al estado de nutrición, albúmina, prealbúmina, cuenta total de linfocitos, hemoglobina, evaluación clínica dirigida a identificar carencias nutrimentales específica de micronutrientes, evaluación dietética para determinar el plan de alimentación específico e individualizado, psicología y psiquiatría. En la consulta de psicología, investigar el núcleo familiar, la dinámica familiar, existencia de redes de apoyo por parte de colaterales, compromiso en modificación de patrones conductuales y convicción para sostenerlos como un nuevo estilo de vida, posibilidad de BioCode por el mantenimiento de conductas aprendidas, fomentar programas de apoyo escolar, sociales y deportivos que ayuden a mejorar la calidad de vida futura del paciente adolescente, evaluar el estilo de vida del paciente y de la familia por medio de escalas de calidad de vida, poniendo especial énfasis en calidad de la alimentación, vida sedentaria, hábitos y costumbres. Determinar la capacidad intelectual, procesos cognitivos por medio de la evaluación del coeficiente intelectual en el caso de sospecha de retraso mental superficial o leve. Investigar rasgos de personalidad que pudieran favorecer una falta de apego al tratamiento médico. Evaluar los mecanismos psicológicos de adaptación y conocer las habilidades con las que cuenta el paciente para responder a situaciones de estrés o de cambio permanente a su entorno. Evaluar la capacidad de compromiso y responsabilidad y adherencia a los tratamientos, por ejemplo, compromiso en modificaciones de patrones conductuales y convicción para sostenerlos como un nuevo estilo de vida. En el caso de adolescente, así como de establecimiento de las recomendaciones de una o más modificaciones de conducta. Conocer las expectativas o fantasías del procedimiento quirúrgico, además eliminar las fantasías negativas que el paciente pudiera esperar del resultado de la cirugía, por ejemplo, la ingesta de toda clase de alimentos en la cantidad que él desee, investigar el uso o dependencia de drogas, así como la presencia de anorexia y bulimia para proporcionar el apoyo adecuado. Se recomienda seguimiento mediano y largo plazo por todo el equipo interdisciplinario que participó en la decisión terapéutica. Evaluar en forma conjunta con trabajo social el contexto familiar y social del adolescente que será sometido a cirugía bariátrica. Establecer reforzadores psicológicos positivos en el nuevo estilo de vida del paciente. Brindar información suficiente y adecuada del paciente y sus padres de la condición mórbida actual por cada uno de los especialistas implicados en el manejo del adolescente, de las opciones de tratamiento quirúrgico, del procedimiento quirúrgico, la evolución posoperatoria a corto y mediano plazo, así como de la evolución que se tendría de no elegirse un tratamiento quirúrgico, hacer énfasis en los riesgos y beneficios del procedimiento elegido, obtener consentimiento bajo información por paciente del padre o tutor en conjunto con el paciente con el fin de formalizar su compromiso en el tratamiento y condicionamiento adaptativo. En el consentimiento bajo información deberá hacerse explícito que la frecuencia de complicaciones y mortalidad relacionada con la intervención varía de acuerdo al tipo de procedimiento que se realice. La pérdida de peso, promedio de peso varía en relación al tipo de procedimiento quirúrgico que se realice. La frecuencia de complicaciones y la muerte está asociada con la comorbilidad que presente el paciente. Para obtener los mejores resultados y prevenir la aparición de complicaciones potenciales, es importante que todos los pacientes sean vigilados después de la operación por un grupo multidisciplinario de especialistas constituido por cirujano pediatra, cirujano bariatra, pediatra, endocrinólogo, psicólogo, gastroenterólogo y licenciado en nutrición. Se recomienda utilizar el modelo cognitivo-conductual para incrementar la percepción de autoeficacia, expectativa de que los propios esfuerzos tendrán éxito.
Se debe valorar el grado de apoyo social y las estrategias de afrontamiento, conocer los antecedentes de episodios psicóticos o la existencia en la actualidad de antecedente o condición actual de trastorno de la conducta alimenticia, anorexia y bulimia principalmente. Se estima que en aproximadamente el 20 y el 60% de las personas que requieren cirugía bariátrica cumplen con los criterios de trastornos psiquiátricos o trastornos de estado de ánimo. En caso de ser necesario el uso de psicofármacos a mediano o largo plazo en el postoperatorio, elegir aquellos con menos probabilidades de efectos ansiogénicos, síntomas extrapiramidales o que provoquen incremento de peso. Tratamiento quirúrgico. Indicaciones. Identificar como candidato para cirugía bariátrica al adolescente que cumpla con los siguientes criterios. Un índice de masa corporal mayor a 35, mayor o igual a 35, con una o más comorbilidades, o con un índice de masa corporal igual o mayor a 40 con y sin comorbilidades. Ha tenido fracaso en el manejo con la pérdida de peso durante un periodo mayor o igual a 6 meses con un programa de reducción de peso realizado en un centro especializado. Ha alcanzado un desarrollo de inmadurez esquelética estadio 4 a 5 de Tanner, mamario testicular. Tiene la capacidad de someterse y comprender una evaluación médica, nutricional y psicológica antes y después de la cirugía. Está dispuesto a participar y adherirse a un programa de tratamiento transdisciplinario postoperatorio con énfasis en nutrición. Está de acuerdo en evitar el embarazo durante al menos un año posterior a la cirugía. Tiene el compromiso de integrarse a un programa de seguimiento. Firma consentimiento bajo información para ser integrado al programa de cirugía bariátrica y otra donde acepta la realización del procedimiento quirúrgico. Demostrar capacidad de decisión y tener red de apoyo familiar. Tener acceso a cirugía en la unidad con un equipo interdisciplinario, cirujanos pediatras con formación en cirugía bariátrica o cirujano bariatra de adultos con asesoría pediátrica, anestesiólogo, endocrinólogo pediatra, cardiólogo pediatra, neumólogo pediatra, psicólogo, licenciado en nutrición, enfermeras especializadas en pacientes pediátricos. Identificar comorbilidades. Se reconoce que la profesión de salud involucrado, que el profesional de salud involucrado en el manejo de estos pacientes, se recomienda que el profesional de salud involucrado en el manejo de estos pacientes proporcione el tratamiento que considere pertinente para la enfermedad concomitante y a su vez determine la periodicidad con la que evaluará la respuesta al mismo. Cada uno de los profesionales de salud informará cuando la enfermedad asociada o condición se encuentre controlada. Será importante, además, en la decisión para el manejo quirúrgico, vigilar el comportamiento del adolescente para alcanzar el control de la comorbilidad. Contraindicaciones. No se deberá realizar el tratamiento quirúrgico en las siguientes situaciones. Índice de masa corporal menor a 35 con una o más comorbilidades. Que el adolescente no desee someterse al tratamiento quirúrgico y no firme el consentimiento bajo información. Adolescentes que no han completado la madurez esquelética y desarrollo sexual con Tanner menor a 3. Enfermedades psiquiátricas sin tratamiento o sin respuesta al tratamiento. No tener la capacidad de someterse y comprender una evaluación médica, nutricional y psicológica antes y después de la cirugía. Adolescente que sí acepta la cirugía pero no acepta el régimen dietético, psicológico y físico. Mujeres adolescentes que no aceptan evitar el embarazo al menos un año posterior a la cirugía. Adolescente que después de la evaluación por el equipo multidisciplinario se llega a la conclusión de que no tiene la capacidad de adherirse a un programa de seguimiento nutricional y de cambio de estilo de vida. Ausencia de redes en apoyo familiar. No se recomienda realizar cirugía bariátrica en pacientes con anormalidades congénitas del tracto gastrointestinal. En presencia de cáncer. Si usa regularmente antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos, consumo de alcohol y droga. Las contraindicaciones se dividen en mayores y relativas. Procedimiento quirúrgico. La indicación de tratamiento quirúrgico de la obesidad deberá ser resultado de la decisión de un equipo de salud multidisciplinario conformado en su caso por un cirujano, anestesiólogo, nutriólogo, endocrinólogo, cardiólogo y psicólogo. Esta indicación deberá estar asentada en una nota médica. Todo adolescente con obesidad mórbida, candidato a cirugía bariátrica,
No podrá ser intervenido quirúrgicamente sin antes haber sido estudiado en forma completa. Historia clínica, análisis de laboratorio y gabinete, valoración nutricional, cardiovascular, anestesiología y cualquier otra necesaria. La técnica quirúrgica deberá estar definida por el equipo multidisciplinario, ya que depende de los recursos materiales disponibles en la unidad de atención y de la capacidad técnico-quirúrgica del cirujano bariatra. Las opciones son banda gástrica ajustable laparoscópica, bypass gástrico en Yedderov laparoscópico y gastrectomía laparoscópica de manga. Considerar la posibilidad de segundos procedimientos quirúrgicos en la planeación quirúrgica de cualquier procedimiento definitivo debido a las posibles complicaciones. En todos los casos se recomienda discutir con el adolescente y sus padres los riesgos y beneficios de los diferentes procedimientos quirúrgicos. Tratamiento nutricional. Un programa de alimentación con líquido claro por lo general puede ser iniciado en un plazo de 24 horas después de cualquier procedimiento de cirugía bariátrica. Se debe implementar diferentes protocolos para la progresión de los alimentos considerando la etapa y el tipo de procedimiento quirúrgico. Es por ello que la participación del especialista en nutrición es fundamental en el postoperatorio. El plan de alimentación y la planificación de la progresión de los alimentos deben de ser proporcionados al paciente y a su familia antes de la cirugía bariátrica, durante su estancia hospitalaria y reforzada durante las visitas consecutivas. Los pacientes deben adherirse a un plan de alimentación que incluye múltiples y pequeñas comidas al día, con adecuada masticación de sus alimentos y sin ingesta de bebidas en el mismo tiempo de comida, con un intervalo mínimo de 30 minutos. Los pacientes deben orientados a consumir en su plan de alimentación al menos 5 porciones de frutas y verduras al día para un óptimo consumo de fibra, y el consumo de fitoquímicos mejorará la función del colon. La ingesta de proteína recomendada debe de ser de 40 a 100 gramos diarios. Minimizar la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono para evitar síntomas como el síndrome de Dumping en pacientes tratados con la técnica de bypass gástrico. Como dato cultural, el síndrome de Dumpling, o también conocido como síndrome de vaciamiento rápido, es aquel que se produce con alimentos que contienen alto contenido de azúcar o hidratos de carbono, y pues estos tienden a dejar rápidamente el estómago, lo que produce cólicos, dolor y otros síntomas que podrían abarcar serían náuseas, diarrea, vómito y pues taquicardia. Sigamos. Evitar la ingesta de hidratos de carbono simple después de cualquier procedimiento de cirugía bariátrica para disminuir el aporte energético. La administración nutricional mínima incluye suplementos nutricionales de 1 o 2 multivitamínicos que contengan minerales como el hierro, calcio de 1200 a 1500 miligramos por decilitro y complejo B. En pacientes con bypass no es recomendable el uso de medicamentos con capa entérica. La sustitución de nutriente y vitaminas debe efectuarse por vía enteral, y de no lograrse los niveles adecuados deberá completarse por vía parenteral. Los líquidos deben de ser consumidos lentamente y en suficiente cantidad para mantener una hidratación adecuada, de 1.5 litros al día. La nutrición parenteral debe indicarse en pacientes con alto riesgo nutricio, tales como pacientes críticamente enfermos que no logran cubrir su requerimiento energético a través de nutrición enteral por más de 5 a 7 días. Pacientes no críticamente enfermos, pero que tampoco logran cubrir su requerimiento energético a través de nutrición enteral durante 7 a 10 días. Las recomendaciones nutricionales y la frecuencia de vigilancia para pacientes que han sido sometidos a un procedimiento de cirugía bariátrica y cursan con mala absorción se describen en el cuadro anexo. La indicación de vitaminas y minerales para pacientes que presentan mala absorción después de la cirugía bariátrica se describen en el anexo 8. Se recomienda la administración de suplementos en el bypass gástrico. Estos pacientes deben tomar de 1200 a 1500 miligramos de calcio al día dividido en varias dosis. El citrato de calcio más vitamina D es la preparación más recomendable al ser más soluble que el hidrato de carbono
de calcio en ausencia o disminución de la producción de ácido gástrico, como se observa en pacientes con bypass gástrico. La ingesta de proteínas debe de ser cuantificada periódicamente. Idealmente, la ingesta de proteínas con las comidas y la administración de suplementos debe estar en el rango de 60 a 80 gramos para los pacientes con bypass gástrico. En los casos graves de mala absorción de vitamina D oral, la dosis de vitamina D2 a D3 puede ser necesaria tan alto como 50.000 a 150.000 unidades diariamente, y los casos más recalcitrantes pueden requerir la administración oral concurrente de calcitriol 1,25 de hidroxivitamina D. La administración de suplementos de fosfato oral está indicada en hipofosfatemia leve o moderada de 1,5 a 2,5 miligramos por decilitro, que es generalmente secundaria a la deficiencia de vitamina D. El manejo de la oxalosis y los litos de oxalato de calcio incluye evitar la deshidratación, un plan de alimentación bajo en oxalatos y terapia de deshidrato de potasio y calcio por vía oral. La administración rutinaria de suplementos de vitamina A es habitualmente innecesaria después de los procedimientos restrictivos como el bypass gástrico. El valor de la detección rutinaria de la deficiencia de vitamina E o K no se ha documentado en ningún procedimiento de cirugía bariátrica. La monitorización de los niveles de hierro sérico debe de ser evaluada en todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica y para establecer su manejo como en cualquier paciente quirúrgico. La administración de sulfato ferroso, fumarato o gluconato 320 mg 2 veces al día por vía oral es recomendable para prevenir la deficiencia de hierro en pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica bariátrica mal absortiva con el bypass gástrico. La administración de suplementos de vitamina C debe de ser considerada en pacientes con deficiencias de hierro recalcitrantes porque la vitamina C puede aumentar la absorción de hierro y ferritina. Se recomienda multivitamínicos que contengan vitamina C para promover la absorción del hierro y pueden tomarse como dosis única diaria de 100 a 200 miligramos de hierro elemental. Ocasionalmente los pacientes que son refractarios a la administración de suplementos de hierro oral requieren infusiones de hierro parenteral. La infusión intravenosa de hierro dextrano o gluconato férrico puede ser necesaria si la corrección de suplemento oral es ineficaz. Evaluación de la deficiencia de vitamina B12 se recomienda en todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Se recomienda la suplementación oral con vitamina B12 a dosis de 350 gramos por día o semanal de 500 gramos para mantener los niveles de vitamina B12. La suplementación parenteral de vitamina B12 es con 1000 gramos de vitamina B12 mensual o 1000 a 3000 gramos cada 6 a 12 meses. Es necesaria la deficiencia es necesaria si la deficiencia de vitamina B12 no puede ser corregida con la suplementación oral. Se debe realizar una evaluación anual de los niveles de vitamina B12 en los pacientes sometidos a bypass gástrico. La suplementación de ácido fólico a dosis 400 miligramos por se otorga a través de un multivitamínico. La suplementación de ácido fólico debe proporcionarse principalmente a las mujeres, debido al riesgo de defectos del tubo neural como resultado de la deficiencia de ácido fólico. Las anemias nutricionales derivados de procedimientos quirúrgicos bariátricos que cursan con mala absorción también están relacionadas con deficiencias de vitaminas, cobre y selenio, lo que exige evaluación de estos nutrientes cuando la evaluación rutinaria de hierro y vitamina B12 y ácido fólico no son normales. No se recomienda la evaluación rutinaria de deficiencia de selenio o suplementación empírica en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. No existe evidencia clínica que recomiende la suplementación empírica de zinc después de una cirugía bariátrica. En pacientes que presentan vómito persistente después de cualquier procedimiento quirúrgico bariátrico, es imperativo se les proporcionen multivitamínicos por vía oral que contengan tiamina. En aquellos pacientes que presenten síntomas neurológicos sugestivos de deficiencia de tiamina, como encefalopatía de Wernicke y neuropatía periférica, debe administrarse suplemento parenteral de tiamina 100 miligramos por día durante 7 a 14 días, debiendo continuar la suplementación
oral 100 miligramos por día hasta la resolución de los síntomas neurológicos. No se recomienda la evaluación rutinaria de deficiencia de selenio o suplementación empírica en pacientes sometidos a cirugía bariátrica. No existe evidencia clínica que recomiende la suplementación empírica de zinc después de una cirugía bariátrica. En pacientes que presentan vómito persistente después de cualquier procedimiento quirúrgico bariátrico, es imperativo se les proporcione multivitamínicos por vía oral que contengan tiamina. Y en aquellos pacientes que presentan síntomas neurológicos sugestivos de deficiencia de tiamina, como encefalopatía de Wernicke y neuropatía periférica, debe administrarse suplementación parenteral con tiamina 100 miligramos al día durante 7 a 14 días, debiendo continuar la suplementación oral 100 miligramos día hasta la resolución de los síntomas neurológicos. Un suplemento multivitamínico por lo general es adecuado en la prevención de la deficiencia de tiamina. Si la deficiencia ocurre, deben ser tratados con tiamina parenteral de 50 a 200 miligramos por día hasta que los síntomas desaparezcan o de 10 a 100 miligramos por día oral diariamente. Antes y después del procedimiento quirúrgico se requiere de un programa integral de apoyo que incluya el plan de alimentación, actividad física apropiada, educación, terapia conductivo-conductual y apoyo social. La adherencia a la dieta, restricción, actividad física y cambios en el estilo de vida son esenciales para el mantenimiento a largo plazo de la pérdida de peso posterior a la cirugía. Seguimiento postquirúrgico. Recomendación clave. Dar seguimiento a las comorbilidades que pueden mejorar con la cirugía bariátrica van desde la diabetes mellitus hasta el estrés psicosocial. Cuando el adolescente tiene trastornos endocrinológicos, el médico determinará el programa de control y evaluación, así como la periodicidad de la vigilancia. Se recomienda que el adolescente posterior al evento quirúrgico continúe con apoyo por parte de psicología y de un grupo de apoyo para reforzar los cambios de conducta en torno a su alimentación y el medio ambiente. Se recomienda el apoyo de trabajo social para acudir a la casa del adolescente en caso de abandono del tratamiento, ya sea parcial o total. No es necesario asistir con alguno de los profesionales que integraron el equipo multidisciplinar. Cuadros de figuras. Cuadro 1. Curvas de índice de masa corporal en mujeres de 5 a 19 años. Enfermedades asociadas a la obesidad. Aquí les dejo el cuadro para que la observen. Riesgo relativo que hay. Mayor aumento. Riesgo relativo mayor a 3. De 2 a 3. De 1 a 2. Asociada con alteraciones metabólicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad vesicular, resistencia a la insulina, cirrosis hepática. Y asociada con aumento, exceso de peso, apnea del sueño, asma, aislamiento social, depresión, somnolencia, fatiga. Riesgo moderado, riesgo relativo de 2 a 3, enfermedad coronaria, ABC, gota, hiperuricemia. Y solo asociado al aumento de peso, osteoartrosis, enfermedad respiratoria, hernia y problemas psicológicos. Y riesgo ligero, pues cáncer, mama, endometrial, colon y otros, alteraciones en las hormonas productivas, fertilidad alterada, ovarios poliquísticos, sudoración de la piel, cataratas, y solo que aumentan por el aumento de peso, venas varicosas, problemas del músculo esquelético, incontinencia por estrés, edema, celulitis y lumbalgia. Contraindicaciones para la realización de la cirugía bariátrica. Bueno, ya habíamos visto contraindicaciones, pero aquí hay un cuadro de contraindicaciones mayores y contraindicaciones relativas. En las contraindicaciones mayores son condiciones médicas o psiquiátricas que aumenten significativamente el riesgo de la cirugía, como falla orgánica múltiple, neoplasia o metástasis, infección por VIH no controlada, falla respiratoria, infección sistémica activa, disfunción endocrina no tratada, embarazo o lactancia, abuso de alcohol y otras sustancias y enfermedad psiquiátrica severa. Y las contraindicaciones relativas son condiciones médicas o psicológicas que necesitan ser tratadas o resueltas antes de la cirugía para minimizar el riesgo de un resultado adverso, como la apnea obstructiva del sueño, presencia de enfermedad hepática, renal o gastrointestinal, abuso de tabaquismo, problemas con el control del impulso y historia documentada de falta de apego.
¿Qué pruebas hay que solicitar cuando se va a hacer un bypass gástrico en J. Rose? Pues biometría hemática, electrolitos, glucosa, de prueba de hierro y ferritina, vitamina B12, función hepática, transaminasas y albúmina, perfil de lípidos, 25 hidroxivitamina D, por lo de las deficiencias posiblemente a efectuarse, y opcionalmente pruebas de función tiroidea, tiamina, folatos séricos y calcio. Y un intervalo de tiempo después de la cirugía. Durante el primer año también se tienen que hacer cada 3 a 6 meses y después del primer año cada 6 meses a un año. Ok. Alimentación después del bypass gástrico en J. Rose. Etapa 1. Son 4 etapas. Etapa 1. 1 o 2 días de posoperado. Nada más se le puede dar líquidos claros, no consumir líquidos con carbohidratos o calorías, así como azúcar o cafeína. Y recomendaciones: el primer día de posoperado realizar gastografía para investigar presencia de fugas. Si el estudio es negativo, podemos iniciar con sorbos de líquidos claros. En la etapa 2 hay que iniciar con multivitaminas y minerales, 2 tabletas masticables al día. Hay que dar citrato de calcio con vitamina D y líquido o masticable. Eso a los 3 días de posoperado. Líquidos claros, variados, sin azúcar o edulcorantes líquidos. Fomentar a los pacientes tener en casa líquidos salados, cubos de hielo libres de azúcar. Líquido extra es menor o igual a 15 gramos de azúcar por ración. Líquidos con proteína enriquecida con límite de 20 gramos por porción. Recomendaciones: los pacientes deben de consumir mínimo 48 a 64 onzas de líquidos totales por día, de 24 a 32 onzas o más de líquidos claros, más 24 a 32 onzas de líquidos combinados. Leche sin grasa mezclada con suero de leche o proteínas de soya. Y leche deslactosada o leche de soya adicionadas con proteína de soya. En la etapa 3, de 10 a 14 días de posoperado, incrementar líquidos claros, líquidos totales de 48 a 64 onzas por día, y reemplazar líquidos totales con purés de proteína o cuadritos pequeños de consistencia suave. En la etapa 3, semana 1, huevos, carnes de tierra, aves de corral, pescado, añadir salsa, caldo, mayonesa, frijol cocido, sopas, queso, cottage, bajo en grasa, yogur. Recomendaciones: alimentos con proteínas son la primera elección, de 4 a 6 comidas pequeñas por día ayuda con la saciedad. Los pacientes solo son capaces de tolerar un par de cucharadas en cada comida o merienda. Se recomienda masticar los alimentos completamente antes de deglutirlos y alentar a los pacientes a no beber líquidos durante las comidas y esperar 30 minutos después de cada comida antes de tomar líquidos. Comer en platos pequeños y utilizar utensilios pequeños para ayudar a controlar las porciones. Etapa 3, 4 semanas de posoperado. Cuando la dieta con proteínas es tolerada, agregue verduras bien cocidas de consistencia blanda y o frutas peladas. Siempre comer primero las proteínas. Una hidratación adecuada es esencial y una prioridad para todos los pacientes durante la fase de pérdida de peso. Etapa 3, 5 semanas de posoperado. Continuar el consumo de proteína con algunas frutas u hortalizas en cada comida. Algunas personas toleran ensaladas al mes de la operación. Evitar arroz, pan, pasta y el paciente se sentirá bien consumiendo 60 gramos de proteína al día más frutas y hortalizas. En la etapa 4, suplementos de vitaminas y minerales se administran diario. Puede cambiar de forma de pastillas después de 2 meses de la operación, siempre y cuando midan menos de 11 milímetros de anchura y longitud. Al aumentar el apetito, aumenta la ingesta de alimento y es más tolerado. Hay que dar dieta con alimentos sólidos saludables. Recomendaciones: dieta sana, equilibrada, que contenga proteínas, frutas, verduras y granos enteros. Comer en platos pequeños y utensilios pequeños para ayudar al control de las porciones. Las calorías se calculan en función de las necesidades de acuerdo a la altura del peso y la edad del paciente. Si no existe una estandarización de las etapas de la dieta como la que aquí se recomienda, se debe escoger algún u otro protocolo de alimentación. Existe una amplia variedad de protocolos de terapia nutricional que especifican durante cuánto tiempo los pacientes permanecen en cada etapa y qué tipos y líquidos se recomiendan. Los estudios de laboratorio para evaluar el estado nutricional deben ser realizados periódicamente. Densidad ósea en la línea de la base.
En la línea de base se recomienda cada 2 años. Y bueno, aquí vienen otros planes de alimentación dependiendo del procedimiento que se haya realizado. Ya nada más para que lo revisen. Aquí está el cuadro 8, suplemento de nutrientes después de cirugía bariátrica. Multivitaminas de 1 a 2 gragueas diario. Citrato de calcio con vitamina D. 1200 a 2000 miligramos por decilitro más 400-800 unidades por decilitro. Ácido fólico 400 microgramos por decilitro. Y hierro elemental con vitamina D 40-65 miligramos por decilitro. Vitamina B12 más de 350 micras por decilitro oral o 1000 microgramos mensual intramuscular o 3000 microgramos cada 6 meses intramuscular o 500 microgramos cada semana intranasal. A pacientes con deficiencia bioquímica preparatoria o postoperatoria son tratados de acuerdo a la deficiencia que presentan. Y B, para mujeres en periodo menstrual. Otro cuadro de comorbilidades de adolescentes obesos que pueden mejorar después de la cirugía bariátrica: diabetes, menos fertilidad del sueño, pseudotumor cerebral, hipertensión, dislipidemia, estatosis hepática no alcohólica, enfermedad vascular periférica, dificultad significativa de las actividades de la vida diaria, infecciones intertriginosas de tejidos blandos, incontinencia urinaria por estrés, enfermedad por reflujo gaseoso esofágico, artropatías relacionadas con el peso que dificultan la actividad física y distrés psicosocial relacionado con la obesidad. Complicaciones metabólicas secundarias a cirugía bariátrica son bastantes, les dejo el cuadro para que lo revisen. Y eso sería todo. Se parece al de los adultos con sus pequeñas diferencias. Eso sería todo, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.